Vamos a comenzar. Muchas gracias por estar acá, a nuestros colegas, nuestros amigos, parte de nuestra familia. Queremos dedicar primero, en primer lugar, esta presentación a Guillermo Núñez, que acaba de morir, que nos acaba de dejar. Él fue una de las personas que yo entrevisté para este otro libro que en algún momento presentamos, ¿no? Pero bueno, no es el libro que nos convoca hoy día. También queremos agradecer a Juan Francisco Lía, a Carlos Martínez, a Edgardo Reyes y muy especialmente a Ignacio Galarce, que ha estado detrás de toda esta producción, y a nuestra escuela de teatro, en nombre de su director Mario Costa. Yo voy a ser un maestro de ceremonias, entre comillas, simplemente, para explicar un poco la estructura de lo que vamos a hacer hoy día. Esta fue una invitación a 3 personalidades que están acá para que reflexionaran y usaran el libro como un pretexto, ¿no? Angélica Martínez, que junto con Pablo, se me olvidó el apellido de Pablo Andrade, fueron los gestores, los que estuvieron en el origen de este proyecto, ¿no? Entonces vamos a ver un video y Angélica va a hacer una pequeña introducción a eso para entender el contexto en el que se da este libro. Y enseguida cada uno de los invitados, ¿no? Alexei Vergara, nuestro decano, actual decano de la Facultad de Artes, Elizabeth Anza, directora del Instituto de Estética de la Católica, y Joseph Gómez, profesor de Historia y de la Escuela de Arte de la Católica, van a tener cada una 15 minutos para decir lo que les parezca. Y les repito, el libro es de alguna manera un pretexto, ¿no?, para reflexionar acerca de lo que nos ha pasado en estos años, luego de los tiempos de la Unidad Popular y el golpe de Estado y todo lo que vino después. Todo esto va a ser registrado, va a estar grabado por Roberto Farriol, que fue uno también de las personas que participó en este proyecto 50 por 50, y que nos va a dejar registrados, ¿no?, en todo esto. Así que muchas gracias. Angélica. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como decía Pablo, junto con Pablo Andrade, un gran equipo muy interdisciplinar de trabajo, exactamente un año atrás estábamos cerrando una experiencia que estuvo en cartelera durante 2 meses. Es para efectos de la grabación. Estuvo en cartelera durante 2 meses en 3 centros culturales de Santiago: el GAM, el Centro Cultural Palacio de la Moneda y la Fundación Salvador Allende, que comparte con el Museo de la Solidaridad la Casona Hairemans, en el barrio República. Con un equipo enorme de teatristas, antropólogos, estudiadores de la cultura, músicos, artistas visuales, por supuesto, como Roberto y Michelle. Nos dimos a la tarea de reflexionar sobre el tema de la memoria de estos 50 años y cómo transitamos y habitamos la ciudad cada día pasando por las huellas de lo que ha sido nuestra configuración. No quiero hacer mucho más preámbulo, y para quienes no vivieron la experiencia, sé que aquí hay gente que estuvo con nosotros en el lanzamiento de la experiencia, les voy a mostrar un video que hicimos junto con el equipo, que da cuenta de alguna manera de lo que fue este Site Specific, que es efectivamente poner en valor esa ciudad, ese sitio específico por el que caminamos a diario y que a veces olvidamos está lleno de huellas y de señas. Así es que, Carlos, gracias, compañero, cuando quiera. La Junta de Gobierno reitera una vez más por la construcción de un Chile mejor al gobierno, al programa de la Unidad Popular y al presidente de la República. Serán fusilados en el acto. Solo una pequeña parte de esta enorme muchedumbre. En estos momentos estamos
Radio Magallanes está transmitiendo. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. General Rastreiro, General Rastreiro, General Rastreiro. ¿Qué es un país? Una delimitación. ¿Un acuerdo? ¿Una historia común? Un tejido. Una línea continua. ¿Qué vemos cuando pensamos en un país? Piensa en Chile. ¿Qué ves o qué sientes? ¿Existe un Chile? Un país, quizás. Es un conjunto de pedazos rotos que se guardan en una caja. En la cabina vas a encontrar una caja. Es una caja que hemos pintado muchas veces. Tiene muchas capas de pintura, muchas manos. Esta caja tiene una etiqueta que dice Chile. Pasa, entra en este pequeño espacio. Todo lo que ves ha pasado en Chile, en ese país que llamamos Chile. Llegaron unos hombres desde el otro lado del mundo y decidieron que esta tierra se llamaría Chile. Y tú, ahora, estás en Chile. Este pequeño espacio en medio de la ciudad también está dentro de las fronteras de este pequeño país. Las fronteras son como esas líneas que separan un lugar de otro. De alguna forma, tu piel es la frontera con tu cuerpo y este espacio es la frontera con lo que está afuera. Mira la caja que está al centro de este espacio. ¿A qué se parece esta caja? ¿Viste que tiene una etiqueta pegada que dice Chile? Las fronteras de un país son como los bordes de esta caja. Ahora, abre la caja. ¿La abriste? Estás viendo los cables que componen este país. Lo escondido. Entre estos cables puedes encontrar algunos papeles. Escoge uno. Aquí quedan restos, trazos que nos obligan a imaginar. Se llevaron todo. No dejaron nada. Más bien dejaron esto. Su huella. El vacío. El desastre. Por haberse constituido por el momento en una fuente de peligro, ya que hubo incluso conato de disparar hacia el... Si estás escuchando esto hoy, es porque estás viviendo tu tiempo. Hola, soy yo de nuevo. Quiero que me escuches mientras caminas hacia la calle Portugal. Ese día, para celebrar su llegada a la moneda, Allende dijo: que no te molesten los audios. Hemos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, la de Daniel, para terminar con los te monopolios. estás alejando de la Plaza Italia. Así se También imaginaba se el llama futuro. Plaza Baquedano o Plaza Dignidad. Nunca se sabe cómo será el futuro real. La moneda estuvo Dejará de 7 ser una años plaza. aquí Ese día, como para una celebrar imagen cada de cierto tiempo las destrucción. cosas y los lugares cambian. Quizá la deberíamos haber dejado así. Entre las cosas y los lugares. Quizá la debimos haber conservado así. Las personas Haberla cambian de cuidado nombre así, rara vez. Así se destruida, imagina. Pero pueden quebrada, hacerlo para recordar si de lo que quieren. son capaces Nunca se las sabe. bombas, Ahora caminamos para no hacia la calle esconder Portugal, nuestras en heridas medio en la de un oscuridad conjunto de de una edificios que memoria frágil.
Mira en el pasquín en la página 15. Encuentra el punto 4 y descarga ese código QR. El cemento no sangra, solo queda su marca. Te invitamos a encontrar una. Si ves una, coloca tu mano en esa pared. Posa tu mano en una de estas paredes. Deja tu marca sobre la marca, tu mano sobre esos 50 años. Deja tu mano sobre estos 50 años. Una capa sobre otra capa, sobre otra capa, hasta que tengamos 50 capas y 50 más, multiplicadas por 50 capas más. Acá está el micrófono. Bueno, de alguna manera esta experiencia a la que denominamos mientras la realizábamos y mientras podíamos estar en contacto con los participantes, decidimos llamarla una tragedia en 3 actos. Fue una experiencia sumamente enriquecedora que lo que hacía era desplazar los límites de justamente todas las artes, o por lo menos difuminar las fronteras, diría, ¿no? En un trabajo transdisciplinar profundo, que nos permitió decir que estábamos haciendo teatro, pero no, haciendo artes de la visualidad, pero no, haciendo memoria, pero sí. Y sobre todo permitirnos resistir al olvido, que es un poco, a 365 días de la experiencia, volver a través del libro de Pato a conversar con ustedes, justamente para seguir resistiendo a ese olvido. Gracias. Se nos olvidaba el pequeño detalle de que esta presentación está dentro del marco de los Días del Patrimonio, ¿ya?, al cual está adhiriendo la Universidad Católica. Así que nuestros invitados y invitadas, podemos empezar como ustedes quieran. ¿En qué orden? Me tocó a mí. Me tocaron aquí atrás. ¿Alexei? Carlos Martínez, que me quiere tanto. A ver, entre que voy a leer un poquito, pero casi todo creo que lo voy a narrar. Conozco a Patricio Rodríguez desde el año 2003, supongo, cuando yo llegué, y el profesor también llegó, ¿no? Llegamos juntos. A la escuela de teatro, llegué a la escuela de teatro, sí. Creo que a través de la lectura del libro y a propósito de lo que recién decía Angélica, de que en el fondo el proyecto se trata de la memoria, y la memoria es algo tan personal, ¿no? Y el libro es algo, hace recorridos muy personales sobre la reflexión y la memoria de Patricio y de la ciudad. Es que recién puedo decir que, a pesar de la amistad que tenemos, a través del libro entiendo cabalmente a Patricio Rodríguez. Me ha costado muchos años, muchas discusiones y otras cosas más que me dejan mal a mí, más mal que a él. Pero lo entiendo porque es una crónica y de un recorrido de distintos lugares, espacios, con distintas motivaciones,
que me pareció profundamente humano. Para mí se sale mucho y me pareció tan, voy a ocupar incluso adjetivos que los tengo prohibidos, me pareció bello verte hacer ese recorrido, hacer un recorrido contigo por las calles de la ciudad o las imágenes de la ciudad o incluso las imágenes de tus autores, de la gente que has leído y de muchos de ellos me has hablado también toda la vida en estos 20 años, que me conmovió mucho, realmente me conmovió. Leía el libro con mucho entusiasmo, quería ver qué venía. Entonces me preguntaba si el libro es una respuesta al desafío que te propone ese amigo en una calle de La Reina una noche, o se inserta como una forma de reconocer todo lo que has visto recorriendo los murales que tanto has observado en Santiago, y ahora son muchos más elementos que has observado y estudiado en otros libros, o simplemente es un trabajo de creación académica y artística, las cosas que hacen los académicos. Yo creo que es una crónica que nos adentra en un mundo perceptivo, incluso sensorial, de la mirada de Patricio que tiene de la ciudad de Santiago, y lo hace de una manera reflexiva, como decía, pero con unas detenciones realmente muy sabrosas, deliciosas en espacios, objetos, personas, también en la historia de las cosas. Y a mí me pasó que yo te acompañaba en un relato que es muy interesante, me resultó muy interesante porque era muy pausado y sereno, incluso conociéndote, mirando las cosas difíciles de la ciudad, pero de una manera muy serena y muy pausada. Y repentinamente en el texto nos aparecen los recuerdos de lo doloroso, de lo fuerte, de la violencia. Y es muy interesante porque anoté ahora recién que me parecía que de alguna manera cuando se abrió la exposición en la fundación, me tocó dar un discurso también y hablé del trauma de Chile, que me parecía que es un trauma que no se ha sanado, y encontré que el libro es una forma de ir tratando el trauma, y me atrevo a decir, y a lo mejor es horrible, pero es a tratar el trauma desde el lugar de la belleza. No sé cómo se conjuga eso, pero es haberlo integrado y hacer un recorrido tratando de entenderse, ¿no? Nunca justificando el trauma, ¿no? Ni nada de eso, pero me pareció muy interesante. Incluso uno lo acompaña en el relato pausado y sereno, que fluye con placer, incluso en la ironía, pero es bien inclaudicable en todo. Y hay otro punto que me pareció tan interesante que te comenté muy cortito ayer, es que se acerca mucho, y yo creo que no sé si ya es por osmosis de nuestro trabajo y de lo mucho que te ha interesado siempre el trabajo que hacemos en teatro, de la relación del teatro con la cultura, es que aparecen muchos elementos de cómo en nuestra escuela de teatro entrenamos y formamos a los actores, que a través de la percepción de la vida social. Pero la vida social no incluye solo las personas, digamos, incluye también a los espacios, los lugares, los recorridos, entrenar la mirada, entrenar cómo mirar y entrenar cómo lo que miramos también lo podemos pensar y reflexionar y hacerlo propio, hacerlo parte de nuestro acervo, y luego buscar alguna forma creativa, teatral, de traerlo a escena. Una cuestión que a ti siempre te interesó, que nos tocaba hacer en los cursos de primer año. Y creo que hay algo de eso en muchos de los textos. En ese sentido digo que es un texto que a mí me parece realmente muy valioso. Sí, también está el tema del relato, cómo
una persona como tú que viene de la academia muy profundamente, se hace cargo también del sí mismo en esa mirada, sin renunciar ni a la academia ni al sí mismo. Y es muy interesante eso. Me pareció realmente un libro muy, muy valioso. Incluso pensaba que los alumnos de primer año debían leer alguno de las partes, porque los puede hacer comprender que las reflexiones más complejas también se conjugan con lo pequeño del diario vivir y de los encuentros que uno puede tener. Tu reclamo constante porque el teatro no es solo lo que está en el escenario, yo creo que aparece muy vivo ahí. Nunca hablas de teatro, pero aparece con mucha viveza eso. Ojalá que haya sido algo que nosotros desde el teatro te hemos dado y que tú también nos estás devolviendo. Ojalá que sea algo así. A lo mejor ni siquiera nos dimos cuenta y estoy especulando. Pero lo agradezco mucho. Me agradecí mucho leer el libro, de verdad. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Patricio. Me van a disculpar la lectura. Me faltan habilidades que los profesores de teatro tienen muy fuerte, muy natural. A mí me falta la elaboración suya. Espera, todavía no he escuchado. Gracias también por conocer un poquito más también este proyecto, porque en tiempos en que las experiencias que tomaron lugar en el 2019 son sometidas a traducciones malditas, a la necesidad, según la oficialidad, de clausurarlas en tanto terroristas, qué mejor que abrir un espacio de reflexión en el seno de la universidad, espacio de reflexión por excelencia, para no dejar que la memoria sea capturada y la realidad pueda aún permanecer abierta a los momentos de agenciamiento popular que nos remite el libro. Por un lado, la época de la Unidad Popular y por otro, la revuelta del 2019. Creo percibir esta intención en el subtítulo del libro, esto de que cuente con anotaciones rearmadas. Me ha llamado la atención la elección semántica. En tanto hace aparecer en el presente un concepto, como lo hiciera La Vanguardia, que opta por hacer evidente que vivimos en tiempos de lucha. El libro parece susurrar: tenemos que armarnos. ¿Pero armarnos de qué? ¿Cuál es nuestro fusil aquí y ahora? Nos encontramos en el libro con fotos, citas y recorridos urbanos. Me detengo entonces brevemente en este archivo. Las fotos remiten a las tapas que encontramos a lo largo de toda la ciudad. Cubren aquello que no se ve, pero hace habitable la urbe: el sistema de alcantarillado, los cables de conducción eléctrica, las vías de gas, y entre tapa y tapa aparecen pequeñas losas con nombres propios. Placas con nombres de personas detenidas y torturadas en dictadura en el número 38 de la calle Londres. En estas fotos se sintetiza una tensión que sobrevuela todo el libro y sobrevuela la construcción de la urbe capitalina chilena. Un plano de ciudad que impone orden, racionalidad, infraestructura y que como parte constitutiva de la misma excluye, violenta y mata, como sabemos. Esta violencia es la que hace de las urbes latinoamericanas dar forma a una voz, un rearmar, que en momentos como el de la revuelta decide decir que no. Rodríguez Plaza opta por pensar la revuelta con la siguiente pregunta: ¿qué no ha querido ser la ciudad de Santiago de Chile? No es una negación que afirme ningún nihilismo, es una negación que erige y construye una voz, tanto más poética cuando se forma en lo colectivo. Tiene nombres propios, como los de los detenidos por la dictadura, pero también como aquellos que alumbran una serie de citas extraordinarias, que actualizan el pensamiento vivo para pensar la ciudad de Santiago. Fernando Castillo Velasco, Tomás Mulián, Carlos Altamirano, Cornelius Castoriadis, Nicanor Parra, Carlos Monsiváis, Pedro Lemebel, Gabriel García Márquez, Jean-Luc Nancy o Beatriz Sarlo tejen una voz que se hilvana con relatos de la urbe,
excesivamente masculina quizás, pero una voz que en el conjunto esquiva de manera extraordinaria la pregunta por la identidad en un momento como el presente que no para de insistir en el individuo. Rodríguez Plaza hace evidente que no hay identidad posible si ésta no se adhiere a la capa basal del bien común. Me recuerda así, citando a Castoriadis, que, cito, somos todos y lo que es nadie, lo que jamás está ausente y casi jamás presente como tal, un no ser más real que todo ser, aquello en lo cual estamos sumergidos pero que jamás podemos aprender en persona. Esta definición de lo social de Castoriadis, que nos trae al recuerdo vivo este libro, es interpretado por Rodríguez Plaza como la necesidad, y lo cito, de reubicar lo social en cuanto elemento indispensable que, no estando, como el filósofo dice, nunca de verdad presente en nadie en particular, se encarna en cuanto ser más real que cualquier otro, como si lo social fuese una ambientación y escenografía envolvente y dialógica y por tanto mucho más que un simple decorado. Fin de cita. Efectivamente, es mucho más que un decorado, se encarna en multitudes que protestan pacíficamente con diversos gestos, con el salto de los torniquetes del metro, con encuentros en plazas que se abren a la resignificación o creando esculturas espontáneas, hechas de cartón piedra, más representativas que ninguna escultura ecuestre que se impone desde los pedestales. La escultura espontánea, recuerden, activó la memoria animalaria de lo social, que resistía a la violencia de un cuerpo de seguridad que se alejó de su función principal, a saber, preservar la seguridad del cuerpo social para defender intereses que amenazan el bien común. Me refiero al perro matapacos. En su denominación quiso establecer una diferencia entre los cuerpos de seguridad y los pacos, que no son ya en esta denominación sujetos que preservan la seguridad del bien común, y por ello se establece esta diferencia. La fuerza del perro matapacos está en el hecho de que encontramos en un perro un ser paradójicamente inferior al hombre racional, tal y como se estableció en la Ilustración antropocéntrica, la fuerza de la defensa de aquello que la Ilustración, tras la Revolución Francesa, estableció como centro indispensable de sociabilidad, como es el bien común. Por eso era nuestro perro matapacos. Nunca fue ni será un perro que infunde terror. Tengo escrito el posesivo nuestro entre comillas. Soy muy consciente que el acento que se escucha en la lectura de estas páginas nos remite a los apellidos que trae a colación también Rodríguez Plaza cuando menciona la inauguración de la red de alcantarillado de la ciudad en 1905. Cercana a todas esas autoridades presentes, desde el presidente de la República, Germán Riesco, hasta los responsables técnicos de la administración chilena. Apellidos europeos, que en el caso particular de Chile hablan de una aristocracia vasco-castellana. Los Ugarte e Iriarte no serían una excepción. La isla a la que remite el primero y el entre ciudades que remite el segundo hablan de conceptos geográficos que imponen una ciudad de pocos al servicio de muy pocos. Sin embargo, también encontramos apellidos vascos que construyen otros tejidos importantes para ese bien común que defiende el perro matapacos, como ocurre con el apellido Luis Emilio Recabarren. En la profundidad del río, Erreka Barrenean, un río que interpelo en este momento para atender la invitación del libro a seguir compartiendo experiencias de esta ciudad que desde los recuerdos de la infancia, como lo hacía Rilke y nos recuerda Rodríguez Plaza, hablen de una reconstrucción de los lazos de amistad para poder expresar lo que no queremos que la ciudad sea. Hay dos nombres propios más que en el recorrido de 50 por 50 identifiqué en esta interpretación a la vez personal y social del texto. Por un lado es la tapa de hierro de Telefónica, retratada en una de las fotos del libro, y por otro el nombre de las siglas CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, que no aparece en el archivo del libro, pero sí en el recorrido 50 por 50, solo que bajo tierra, nombrando los trenes del subte. El primer nombre, Telefónica, es la empresa en la que trabajó mi madre por 40 años.
Empezó como telefonista, siendo parte de un cuerpo colectivo, principalmente femenino, que cableaban las conexiones materiales de la telefonía en las décadas de 1960 y 70, como algunos recordarán. Fue un sustento laboral importante para el desarrollo económico milagroso, tal y como lo tildaron, que llevaron a España a imponerse de alguna manera al mismo nivel que sus vecinos europeos. Muchas mujeres, como mi madre, que salían de entornos rurales, como el pueblo de 300 habitantes en el que nació mi madre, encontraban en empresas como Telefónica un sustento económico con el que ingresar, junto con sus compañeros varones, en la clase media que se reforzó precisamente en aquellas décadas. CAF, por otro lado, es el motor económico de la región de la que provengo, Guipúzcoa, en el norte de España. Construyen vagones de trenes que terminan circulando por todo el mundo. Solo en América Latina han aportado a Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Es un gigante de las cooperativas industriales, con ventas astronómicas. Me pregunto si los accionistas de la cooperativa sabían y supieron que a 6 años de instalar los metros automáticos en Santiago de Chile, grupos de estudiantes de secundaria iban a saltar los torniquetes para entrar gratuitamente en esos mismos trenes. En ambos casos, aunque tienen grandes diferencias, Telefónica y CAF fueron importantes para el desarrollo económico del País Vasco y España en la segunda mitad del siglo XX. Y si el tejido social se reforzó en aquel momento bajo estas siglas, en aquella geografía, una se pregunta desde este lugar transatlántico que convoco, si no es necesario también que los espacios sociales de una región se piensen necesariamente en sus efectos internacionales, fomentando los mismos principios de sociabilidad a nivel transnacional. Sí, estaría convocando aquí un sentido social internacional que no se olvide del bien común en sentido universal y piense las ciudades teniendo este bien social en cuenta. Menciono, para ir cerrando la intervención, a una poeta que podríamos agregar a este tejido de citas que componen el libro. No podía dejar de pensar en Carmen Berenguer y su ciudad poetizada en no pocos versos, muchos de los cuales se ubican, como lo hacía su estancia, alrededor de Plaza Dignidad. Nos acordamos así de su invocación a Bobby Sands, el poeta y miembro del Ejército Republicano Irlandés, al que le dedicaba su primer poemario, símbolo de la dignidad humana. Pero sobre todo a todos, todas y todes, que en su pluma barroca y punk toman cuerpo, voz y grito. Quizás sea Naciste pintada, el poemario que más de cerca dibuja un paisaje de ciudad, o, para decirlo en boca de otro artista, un sersaje que hace de lo social común su fuente principal. Cito, por lo tanto, para seguir compartiendo en la conversación relatos de esta ciudad en construcción. Carmen Berenguer. Anoche vino un orador que a voz en cuello, entre rayos y centellas, mientras caía la lluvia, enfurecido, se subió al caballo de Baquedano gritando: esta ciudad se ha levantado sobre la base de una nueva esclavitud. Ronco. Una esclavitud virtual. Para que esta ciudad se levante, ha debido de hacerlo sobre el lomo de la pobreza. Gutural. Para que exista este burdel de maravillas, ha tenido que hacerlo a costa de mi humillación. Para que esta ciudad se levante, tuvo que pisarme. Para que pretenda ser ciudad, ha debido matarme. Esta ciudad se levanta a puro pillaje y robo, con aullidos. Esta ciudad ha envejecido a su juventud prematuramente, ahogado. Este loco, cual bácula viviente, estuvo gritando hasta quedar ronco como el loco del puente en París, Texas. Entre el zumbido de la carretera y su voz, repiqueteaba, gutural, la silueta humana del porvenir de la tarde. Gracias. Tengo tu libro todo rayado. Te pido disculpas. Para me decía, ¿cómo puedes rayar tanto un libro? Quiere decir que está interesante. Bueno, agradeciendo tu invitación, Pato. Nos conocimos cuando hace 20 años, ¿cierto? Qué agradable poder estar ahí contigo y haber disfrutado tanto tu lectura. Y bueno, y con todos los presentes.
Yo quería enfocarme en los estudios de memoria, porque creo que el campo cultural de la memoria, y llevo varios años haciendo un curso que se llama Patrimonio y Memoria y Derechos Humanos, yo podría afirmar que el campo de la memoria es quizás uno de los campos culturales más influyentes políticamente. En este sentido, la memoria, como fenómeno colectivo, social, no hablo específicamente del libro de Pato que entra dentro de esta caja gigantesca de la memoria, como diría Steve Stern, es uno de los campos culturales que define políticamente a los países. Las elecciones muchas veces están dominadas por la manera en que se recuerda. En que se recuerda el pasado reciente o el pasado remoto, y específicamente cómo se recuerdan las crisis. ¿Te fijas? Entonces la memoria no es algo pasivo, no es algo que, estoy hablando de la memoria social, digamos, no es algo pasivo, no es algo que no influye, digamos, es todo lo contrario. Creo que, repito, uno de los campos culturales más influyentes políticamente. Y en ese sentido creo que todos los actos de memoria, que hay muchas maneras, como este excelente trabajo interdisciplinario, artístico, reflexivo, en el cual se inscribe este libro, son tremendamente importantes, ¿no? Y claro, obviamente que cuando uno abre la caja de la memoria no hay una sola memoria. Hay muchas memorias sueltas, pero esas memorias también van encontrando cajas que les son comunes, ¿no? Las memorias sueltas, las memorias individuales, las experiencias, van encontrando cajas que les son comunes. Y se van creando diferentes cajas de memoria o diferentes... Por eso me gustó mucho la metáfora de caja. Y en estas cajas de memoria, y esas cajas de memoria cuando se abren compiten entre ellas. Y es por eso que son importantes políticamente, porque no hay una sola memoria. Y las memorias tienden a competir entre ellas, ¿no? Compiten culturalmente, compiten políticamente. Entonces me interesa mucho la reflexión política que me llevó a este libro, ¿no? Y que tiene justamente que ver con el medio del problema de la memoria, de las crisis, de los traumas, ¿no es cierto?, que es cómo recordarlos. ¿Cómo se recuerda un trauma? Y claro, cuando uno se mete en un trauma histórico, se mete en un trauma social de la envergadura que vivió Chile, de estas sucesivas crisis, ¿no es cierto?, que vivió Chile, y que desembocaron en, obviamente, uno de los actos dictatoriales y genocidas más potentes de la historia del siglo XX, comienzan muchas maneras de recordar. Entonces, una de las cosas que me gustó mucho de tu libro, Pato, es que puedo rastrear muchas formas de memoria. Y digo formas de memoria, no solo la memoria específica, sino formas de memoria que comparten muchas personas. Estas cajas de memoria donde todos cabemos aunque tengamos vivencias específicas distintas, y que la ciudad es un poco la que la arma también, ¿no es cierto? Entonces la ciudad es como una gran caja donde hay pequeñas cajas, donde las experiencias se van agrupando y van cobrando un sentido, que es quizás lo que Steve Stone llama las memorias emblemáticas, ¿no es cierto? Entonces me preguntaba, dentro de cuáles memorias emblemáticas, o de estas memorias que compiten en el espacio cultural y político chileno, estaba el libro de Patricio. Y entonces, leyéndolo y releyéndolo y para atrás y para adelante, me encontré muchas formas de memoria. Y voy a hacer referencia un poco a esas formas de memoria porque me parecen que son memorias de diferente tipo que circulan en el espacio, y que además creo que el libro de Patricio aporta también sutileza a estos campos de memoria, ¿no es cierto? Claro, uno, digamos, cuando lee este tipo de libro tan polisémico, tan lleno de erudición, es un ser que está detrás, que tiene un bagaje cultural muy potente y una sensibilidad extrema, encuentra destellos de muchos tipos de memoria. Claro, hay una memoria que no es tan potente, pero que ocurre, que es como la memoria correctiva,
¿no es cierto? Cuando uno recuerda, y a veces cuando las sociedades recuerdan, tratan de corregir el pasado. Son memorias que tienen una carga moral, ¿no es cierto? Y esas correcciones del pasado, digamos, ya sea, digamos, si lo dividimos en etapas, como corregir lo que moralmente me tensiona del pasado, ¿no? Y entre esa memoria correctiva, que es una memoria que intenta, llamémoslo así, mejorar el pasado o empeorarlo éticamente, ¿no? Y que transita, digamos, obviamente por toda la crisis, también aparece una memoria un poco sutil e interesante, que es la memoria como vergüenza. Es una memoria muy potente, porque es la memoria de los sobrevivientes, ¿no es cierto? Es la memoria de los familiares, y que es como si uno se dijera, ¿qué pudo haber hecho para que esto no ocurriera? ¿Cómo pude ayudar? ¿Te fijas? ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Qué debo seguir haciendo? ¿No? Para curar estas heridas. Esa memoria recorre el texto de Patricio. Pero también hay una memoria que en el campo de los estudios de memoria le llamamos presentista, que es como una memoria patrimonial, ¿no? Que intenta aferrarse a la idea, ¿no es cierto?, de que el presente está condicionado por el pasado. Por lo tanto, ve como una causalidad directa entre pasado y presente. Y esa se desliza también en algunas capas, según mi lectura. Y esa memoria, digamos, que de alguna manera está influyendo siempre en la idea de que el pasado condiciona el presente, ¿no es cierto?, va, en el caso de Patricio, también, digamos, jugando con memorias que son más emblemáticas, que están más estudiadas y que hay mucha más información sobre esas memorias, que son las memorias contenciosas que han permanecido, ¿no es cierto? Como Steve Stern la sistematiza, que es la memoria de la UP como crisis, ¿no es cierto? O la memoria del golpe como salvación, que es la memoria que instaló la dictadura inmediatamente, digamos, porque la memoria no funcionó después, la memoria funcionó desde el mismo momento en que la dictadura se toma el poder, digamos, en que la junta militar empieza a accionar. Hay una campaña de imponer cómo debo recordar el golpe, lo debo recordar como salvación. Y entonces hay todo un aparato, digamos, propagandístico gigantesco que instala esa memoria. Y esa memoria después es, obviamente, contrarrestada con la memoria disidente, que comienza con las arpilleras, ¿no es cierto?, que comienza con las mujeres, aquí las mujeres juegan un rol fundamental, y que es la memoria como ruptura, ¿no? Entonces el golpe no lo puedo recordar como salvación, tengo que recordarlo como ruptura del orden constitucional, de la familia, de la democracia, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, y entonces empieza esta memoria como ruptura, una memoria muy potente en Chile, digamos, desde los 80, es decir, de antes, porque como en los años 75 ya empieza esa memoria a tomar fuerza poderosa, y enfrentarse a esta memoria como salvación. Estoy hablando de marcos de memoria, ¿no es cierto? Y esta memoria como ruptura, digamos, quizás fue hegemónica. Pero en el libro de Patricio aparece una nueva memoria, que es una memoria que en realidad no es memoria, es posmemoria, porque está elaborada más por los jóvenes. Muchos de ellos no vivieron, digamos, los acontecimientos. Y este proceso de posmemoria también aparece en muchas capas del libro de Patricio, y es la memoria como interrupción. Porque no es lo mismo que yo diga el golpe fue una ruptura del orden constitucional republicano, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y desata toda esta violencia de Estado horrorosa, aquí hoy día fue una interrupción. Son dos memorias distintas. Entonces la juventud, en este proceso de posmemoria, ha cambiado un poco el marco de memoria. Ya no es una memoria como ruptura solamente, sino es una memoria como interrupción. Y eso epistemológicamente es distinto, porque quiere decir que hay algo que continuar. Y esa es la memoria, ese es el marco de memoria. Cuando digo marco de memoria, memoria emblemática, ¿no? No estamos hablando de un recuerdo en específico, sino cómo calzan muchos recuerdos, ¿no es cierto?, en ese marco, en esa caja, que es la memoria como interrupción y que está en el título incluso,
¿no es cierto?, digamos, del proyecto, ¿cierto? Entonces esta memoria como interrupción es distinta porque es un proceso de posmemoria y que tiene mucho que ver con la política del Frente Amplio, ¿no es cierto?, que no es una ruptura, es una interrupción, por lo tanto es posible continuar esta obra. Es una memoria distinta, y fíjense la importancia que puede tener eso políticamente, digamos, ¿no? Y esa memoria como interrupción también transita el libro de Patricio y deja mucho espacio para la reflexión. Y claro, esta memoria, digamos, también se junta en el libro de Patricio con la memoria contrafactual, ¿no es cierto?, que es la memoria que se pregunta por lo que podría haber ocurrido, ¿no es cierto? Si esto no hubiera pasado, o esto hubiera pasado, que hubiera ocurrido. Pero esa quizás es más leve, ¿no es cierto? Yo creo que la memoria más potente o que más sale en el libro, o el marco de memoria que más sale en el libro, es la memoria ucronista, ¿no? Que es justamente la memoria que se pregunta ¿qué hubiera ocurrido si? ¿No? Porque no es lo mismo que yo diga, esto pudo haber ocurrido, no sé, si la reunión entre, digamos, Elwin y Allende hubiera ocurrido de otra manera, a lo mejor hubiera habido otro desencadenamiento. Esa es la memoria contrafactual, ¿no? Pero la memoria ucronista es diferente. La memoria ucronista es la que dice, si esto no hubiera ocurrido, ¿qué sería hoy de esto? ¿No? Que es un poco la memoria que atraviesa con mucha fuerza el libro y que Patricio además lo explicita, ¿no? Y esa memoria ucronista, lo que hubiera ocurrido sí, es también otra memoria de los procesos de posmemoria. Está esta memoria como digamos, como interrupción, digamos que la obra se puede continuar, pero también está esta idea de que hubiera sido Santiago o Chile si hubiera continuado el proyecto de la Unidad Popular. Y en este libro, en el fondo, el ejercicio también tiene que ver con lo que, claro, obviamente ha sido Santiago justo porque esto no ocurrió, digamos, y por lo tanto el recorrido también mediado por esa mi apreciación desde los marcos de estudios de memoria, por esa idea. Entonces, digamos que ya he mencionado muchos tipos de memoria. Entonces, una de las maneras en que me parece que este libro, que lo voy a usar en el curso, digamos, justamente para que discutamos con los estudiantes estos temas, es también, digamos, un tipo de memoria que está en el libro también, que es la memoria procronista, porque la memoria ucrónica o ucronista, ¿no es cierto?, es la memoria que en el fondo dice o piensa que hubiera ocurrido sí, ¿no es cierto? Pero la memoria procronista es como un poco a la inversa, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo poner en el pasado lo que está pasando hoy? Como al revés, ¿no? Y eso también, según mi lectura, aparece, digamos, en este ejercicio de Patricio, leído desde lo que obviamente estoy expresando, desde cómo encontrar, digamos, diferentes cajas de memoria en un ejercicio de la memoria, ¿no? O diferentes memorias emblemáticas, o diferentes memorias colectivas, o memorias en que cabemos muchos en un libro. Entonces, digamos que un poco para cerrar lo que estoy diciendo, me quise, digamos, enfocar un poco en esto. No me voy a meter en la riqueza, en otras muchas riquezas que tiene el libro, sino más pensarlo, si lo ponemos dentro de las cajas de la memoria, ¿qué hace este libro? ¿Cómo trabaja este libro, digamos, ¿no? Es cómo funciona en el campo de la memoria. Y entonces quería un poco lanzar una idea, digamos, que me parece importante, ¿no? Es decir, este libro es un digamos, un símbolo relevante que entra en las cajas de la memoria, que además se hace cargo de la posmemoria, porque obviamente que hay una memoria, digamos, que tiene una inercia, ¿no? Estas memorias como salvación, la memoria como caja cerrada, que es la memoria de, ya, dejemos fuera todas, no hablemos más, porque hablemos de la caja de la memoria, es como una caja de Pandora, ¿no es cierto? Entonces hay también un tipo de memoria, porque en los estudios de memoria el olvido es una forma de memoria, ¿no es cierto? Creo que la frase de Benedetti, ¿no es cierto?, es emblemática, ¿no? El olvido está lleno de memoria, porque en los campos de memoria olvidar es una estrategia. Por lo tanto, no existe el olvido,
lo que existe es la estrategia de memoria del olvido, digamos, ¿no? Que sería algo que ocurre mucho también en los traumas, ¿no? El no poder hablar, el no querer hablar o el intencionalmente no hablar. Entonces, estas memorias más clásicas, digamos, que todavía siguen compitiendo en el espacio político y cultural, de alguna manera en este libro aparecen esta memoria, digamos, con interrupción, que me parece muy interesante, que es un proceso de posmemoria, donde están muy involucrados los jóvenes y se ven muy representados, y esta también posibilidad en el fondo procronista, ¿no es cierto?, y ucronista, de pensar que hubiera sido sí, y además cómo yo pongo lo que me pasa hoy, o una memoria proyectiva, ¿no? Como yo lo que vivo hoy, lo que siento hoy, lo que veo en la ciudad como Patricio, puedo proyectarlo en el pasado. Y la idea que quiero dejar así como en el tintero es que la memoria como interrupción, y estos ejercicios de que hubiera sido sí, digamos, está muy vigente. Lo voy a explicar de manera muy simple para cerrar, digamos, ¿no? Imagínense, no sé si han escuchado, ¿no? Por ejemplo, a la derecha decir, si Chile hubiera seguido con Allende, estaríamos igual que Cuba. Ese es un tipo de memoria, de posmemoria, ¿no es cierto?, que junta estas categorías que estamos analizando, ¿no es cierto?, esta idea de digamos, ucronista, pero negativa. ¿Te fijas? Pero también uno puede escuchar la memoria contraria, ¿no es cierto?, que es, en el fondo, si hubiera seguido el proyecto de la Unidad Popular, a lo mejor estaríamos en Oslo, ¿no? Estaríamos, ¿no es cierto?, como los países nórdicos, seríamos los nórdicos del sur, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, ese imaginario es importante porque eso tiene un valor político gigantesco. Define votaciones. ¿O no? Define votaciones. Entonces la memoria define el espectro político en democracia, no es algo gratuito. Entonces creo que el libro de Patricio tiene el mérito, creo que, y vuelvo al libro, digamos, en el sentido de que este ejercicio tan complejo de memoria también nos habilita, este libro, para repensar la importancia política de la memoria en democracia, ¿no? O en cualquier caso, digamos, ¿no? Fíjense que hay países que han tenido procesos de memoria muy débiles, ¿no? Hay dictaduras que no tienen memoria. O que muchos años después aparecen los procesos de memoria. Sin embargo, en el caso chileno, que es un caso emblemático, siempre los chilenos dicen, no, porque Chile es un país olvidadizo. Bueno, yo diría exactamente lo contrario. Es decir, la memoria aquí empezó en el año 75. Los combates, las batallas por la memoria. ¿Te fijas? Por lo tanto, quiero dejar eso sobre la mesa, ¿no? Como este libro puede, de alguna manera, también ser una herramienta para debatir la relevancia política de los marcos de memoria y cómo este libro contribuye a reflexionar sobre esos marcos de memoria que pueden definir nuestro futuro. Muchas gracias. Nos quedan pocos minutos porque hay que... Sí, muy bien, sí, súper. Voy a decir algunas pequeñas cosas simplemente. El libro está a la venta a 10.000 pesos, está Eugenia Bravo Bassi, de Palabra Editorial. Así que quienes quieran enterarse más en detalle respecto de esto, pueden comprar el libro, ahí está. Eso. Lo segundo es que recordé ahora escuchándolos y escuchándola a Jesús Martín Barbero, que fue una de las personas que estuvo en la lectura de mi tesis doctoral desde Colombia. Entonces yo lo llamé por teléfono, es decir, lo llamé una vez que él mandó un informe de la tesis doctoral y él se reía mucho y le dije, yo leyendo lo que tú escribiste sobre mi tesis me siento más inteligente. Entonces ahora escuchándolo a ustedes yo me siento más inteligente porque yo no sé si apunté a todas esas cosas que ustedes pueden estar diciendo respecto de su lectura. Se los agradezco, han sido muy generosos, muy generosa por haber aceptado la invitación y leer el libro y decirme cosas que me hacen sentir algo de orgullo, debo confesar. Lo otro es que escribí el libro, lo estaba conversando ahora con Roberto Farriol antes de comenzar, pensando un poco en esta idea de Roland Barthes, ¿no? Entre el escribano y el escritor, ¿no?
Entonces traté de hacer una mezcla entre escribir como escritor, que no lo soy, digamos, pero también como un escribano, en el sentido de dar cuenta de las conversaciones o de algunas de las conversaciones que tuvimos con el equipo del proyecto. Traté de tomar nota y de dar cuenta de lo que se estaba discutiendo. Entonces fui en esta mezcla que señala Roland Barthes, un tipo bastardo, ¿no? Que mezcla el uso de la palabra como un instrumento de comunicación, pero también se sirve de la palabra, espero yo, con algún ribete de metáfora o de alguna dimensión literaria, ¿no? Eso. Y lo otro, claro, es rearmada por lo que ustedes decían, este libro es un rearmado, pero también, como lo digo en el libro, es un rearme de algo que me pidió Alfonso Raposo. Aquí está su señora, Marta Quintana, que fue la primera persona que me hizo clases en la universidad, el primer día, hace más de 40 años. Entonces, Alfonso fue el que me dijo, Alfonso es un gran arquitecto, que lo nombro ahí, me dijo, ¿tú escribirías algo acerca de la identidad de esta ciudad, ¿no? de Santiago de Chile? Entonces yo me puse a pensar. Entonces, cuando me tocó trabajar con la idea de este libro, retomé eso, ¿no? Para prolongarlo, de alguna manera desarrollar ciertos puntos que estaban ahí simplemente señalados, pero también haciéndome, como les digo, cargo de las discusiones del equipo del proyecto 50x50. Eso. Y lo último está dedicado al libro a Roberto Chávez, que está acá, porque me acompañó él en todos estos recorridos, ¿no? Y porque estoy enamorado de él, simplemente. Así que muchas gracias por haber estado acá y haber dicho las cosas que dijeron.